vamos a estudiar una partida entre Bouk Boris y Volkov Sergey, y vamos a ver una partida de carácter más bien cerrado con muchos temas estratégicos para analizar. Así que bueno, vamos a pasar a la acción. Las blancas juegan D4, las negras juegan D5, las blancas juegan el gambito dama con C4 y aquí con negras jugamos E6, que es el gambito dama declinado, o también esta variante es conocida como la ortodoxa. Si bien aún las negras no han definido mucho, aún estamos a tiempo de jugar diferentes líneas como tomar en C4 y transponer a un gambito dama aceptado. También podemos llegar a jugar con C6 para pasar esquemas de la defensa eslava o semi-eslava, que es de hecho como juegan las negras en esta partida. Aquí en lugar de jugar por ejemplo caballo F6, que es una jugada muy natural, las negras juegan C6 y aquí estamos pasando a lo que es la defensa eslava, o más bien al haber jugado las negras E6 vendría a ser de la defensa semi-eslava esta posición. Y aquí un poco la idea de este orden de jugadas de las negras es amenazar comer el peón de C4 y luego jugar B5, ya que ahora estamos apoyando esta casilla también. Por ejemplo aquí, ¿no? Si las blancas juegan caballo C3, podemos pensar en comer en C4 seguido de B5 y de esta manera defendemos el peón ganado de manera satisfactoria. No obstante, hay que también recordar que si comemos el peón de C4 y aún si lo defendemos, las blancas van a contar con un centro muy fuerte al jugar E4, y esto por supuesto les va a brindar como mínimo compensación, así que esto sería una guerra de ideas. Pero las blancas aquí lo hacen más fácil al jugar E3, defendiendo el peón de C4 con el alfil. Y por otra parte, una de las pequeñas desventajas del orden de jugadas escogido por las blancas es que el alfil de C1 va a quedar un poco chico, va a quedar dentro de la estructura de peones, y bueno, las blancas pueden llegar a solucionar esto en el futuro jugando B3 y alfil B2, pero ahora mismo este alfil no se encuentra muy bien. Lo mismo va para el alfil de C8, ¿no? Que no solo en la defensa eslava, sino que en otras defensas también, como la francesa, la holandesa, la Caro-Kann, este alfil de C8 generalmente las negras tienen problemas para desarrollar este alfil, y en esta misma posición podríamos decir que el alfil de C8 es un peón grande, porque está chocando contra todos nuestros peones prácticamente, y este alfil carece de buenas diagonales. Como vemos, el alfil de F8 por el contrario va a ser un buen alfil para nosotros y vamos a tener que cuidarlo. Las negras aquí juegan alfil de 6, que es una jugada que me gusta mucho porque es flexible. Para demostrar la flexibilidad del alfil de 6 tenemos que compararla con caballo F6, que también es una buena jugada, y de hecho estaríamos transponiendo a posiciones típicas de la defensa eslava o semi-eslava con E6. Sin embargo, al jugar alfil de 6 y sabiendo que el blanco ya jugó E3 y su alfil se encontrará dentro de la estructura de peones, aún nos reservamos la posibilidad de jugar F5, y de esta manera nos vamos a hacer muy fuertes en la casilla E4. Muy interesante el planteo. Es como que con negras amagamos un poco a ver qué hacemos y nos reservamos la posibilidad de jugar F5 dependiendo de lo que el blanco juegue. Aquí las blancas juegan caballo C3 desarrollando, y con negras finalmente jugamos F5
y jugamos la formación Stonewall, muy sólida. Realmente después de estas jugadas tenemos un centro muy fuerte, si bien también dejamos algunas debilidades como la casilla de 5. Por lo general en este tipo de estructuras el blanco lo que debe conseguir es cambiar el alfil de C1 por el alfil de D6, y si las blancas lograsen esto, en este caso tendrían una posición mucho mejor, ya que nuestro alfil de C8 es muy malo y el alfil de D6, como decíamos, es muy bueno. Al jugar caballo C3 las blancas ya se están privando de un plan muy bueno, que podría ser B3 y alfil A3 en algún momento de la partida, pero el caballo ya al estar en C3 no creo que las blancas jueguen caballo B1 nuevamente. Suena ridículo en esta posición, o sea que ya un plan menos del que preocuparse ahora mismo con negras. Y las blancas juegan alfil E2, que no es una mala jugada porque las blancas están desarrollando. El problema es de alfil E2 que es un poco pasiva esta jugada. Yo creo que con blancas deberíamos jugar un poco más activo, si queremos luchar por alguna ventaja y, y crear un poco de agresión, ¿no? Lo mejor es jugar alfil de 3. Si bien no hay una gran diferencia en esta diagonal y en esta, el alfil está un poco más avanzado. Y quizás la casilla 2 esté libre algún día para maniobrar con nuestro caballo, o con blancas quizás llegado el caso de querer jugar algo agresivo como G4, aún sacrificando un peón, también lo podemos considerar. Alfil E2 es una jugada muy pasiva. Y un gran detalle aquí por parte de las negras al jugar caballo D7, que es una jugada muy importante en esta posición. Al jugar caballo D7, que parece una jugada aleatoria pero no lo es, estamos evitando que las blancas jueguen caballo E5 seguido de F4. De hecho las blancas podrían haberlo jugado ahora mismo para seguir con F4, y de esta manera queda una posición muy pareja, con una estructura de peones muy similar para ambos bandos. Y creo que esto es, bueno, un poco molesto para los dos, porque la partida se torna demasiado pareja, ¿no? El centro está muy estable, las blancas ya han saltado de 5 y nosotros podremos hacer lo mismo a E4 en el futuro. Pero luego de alfil E2 caballo D7, al jugar caballo D7 primero y no caballo F6, ya evitamos una jugada como caballo E5, y a las blancas les va a costar más, ¿no?, expandirse en el centro. Las blancas se enrocan y aquí las negras juegan dama E7. Bueno, muy interesante jugada por parte de las negras. Creo que podríamos haber considerado caballo F6 también. Dama E7 no está mal para nada. Caballo F6 tampoco, ¿no? Porque ya estamos a punto de enrocarnos con negras. Bueno, dama E7 eventualmente podría llegar a estar evitando que las blancas jueguen B3, A4 y alfil A3, y de esta manera cambian nuestro poderoso alfil de D6. O sea que dama E7 en el peor de los casos también es una jugada útil, o sea que no está mal. Y las blancas juegan alfil de 2. Nuevamente quiero aquí recalcar que las jugadas que hace el blanco no son malas jugadas, pero quizás no son lo suficientemente activas. Yo creo que aquí con blancas tenemos que ya empezar a crear más contrajuego en el flanco dama, empezar a jugar un poco más rápido para buscar objetivos de ataque. Si jugamos pasivo, las negras ya se están haciendo muy fuertes en el centro, en la casilla E5, y además podemos jugar caballo F6 seguido de caballo E4 y tenemos una muy buena posición con negras. Las blancas juegan alfil de 2, quizás sea una pérdida de tiempo, porque el alfil no hace mucho, ¿no? Y ni siquiera las blancas están intentando cambiarlo por el alfil de D6. Quiero decir que, como veremos en el transcurso de esta partida, las blancas van a avanzar en el flanco de dama, pero vamos a ver que podrían haberlo hecho sin jugar alfil de 2. Con negras aprovechamos la oportunidad para desarrollar y jugar caballo F6, y las blancas juegan A3, van a jugar B4 pronto,
Nosotros nos enrocamos y aquí las blancas juegan B4. Ya las blancas también están mostrando algo de agresividad en el flanco dama. Nosotros con negras jugamos a 6 tranquilos. No nos debemos olvidar que estamos jugando con negras y que la igualdad nos sienta bien. A6 es una jugada profiláctica también. Fíjense cómo evitamos B5. Si las blancas ahora juegan B5, simplemente aquí podemos ganar un peón tomando, y luego de C por B5 podemos jugar torre por A3 y de esta manera ya tenemos una muy buena posición con negras. Tenemos peón de más, un sano peón de más. Entonces las blancas aún no pueden avanzar. Aquí tenemos otro tema estratégico que mencionar y está relacionado con la estructura de peones. Fíjense cómo las blancas ahora mantienen la atención en el centro. Esto hace que una jugada como E5 sea muy débil para las negras. ¿Por qué? Porque en este caso las blancas pueden tomar en D5, pueden tomar en E5 por ejemplo, y aquí estos peones son muy débiles, especialmente el peón de D5 que está aislado, está ubicado en una diagonal muy fuerte y potencialmente muy fuerte para las blancas. Esta posición desde el punto de vista posicional sería desastrosa, ¿no? Para nosotros estamos llenos de agujeros y peones débiles. Es importante recordar este factor, ¿no? Que estos peones mirándose el de C4 y el de D5, la tensión en el centro hace que nuestro E5 sea casi imposible, porque en este caso las blancas siempre están listas para tomar en D5. Por otra parte, si las blancas en algún momento juegan C5, ya su peón no estará digamos, mirando el centro, no va a estar más poniendo tensión en el centro, y de esta manera nuestro E5 va a ser muy fuerte, porque vamos a estar liberando nuestra posición y vamos a estar intentando atacar, ¿no? Tal vez jugar E4 también. En este caso E5 es muy fuerte, ya que el peón de D5 no se encuentra bajo ataque. Entonces aquí las blancas juegan dama B3, bueno, una jugada coherente. La dama se encuentra mejor ahora en el flanco dama, y en muchas variantes también está mirando al rey de G8. Pero bueno, con negras jugamos caballo E4, ganando más espacio, ¿no?, en el centro del tablero. Y aquí vemos como alfil de 2 resulta un poco desafortunada, ¿no?, ya que ese alfil está bajo la mira, y no creo que las blancas decidan tomar en E4. Luego de F por E4 se abre la columna F gratis. El peón de E4 es un peón muy fuerte, controlando muchas casillas. Vemos como el peón de H2 está bajo ataque, y el factor principal, el caballo de F3, resulta ser el mejor defensor del rey generalmente del enroque, controlando muchas casillas vitales. Y ahora este caballo tiene que abandonar su posición, se tiene que ir a E1, y esto nos va a permitir en el futuro lanzar algún ataque con negras. Luego de caballo E4 vemos que la posición comienza a ser un poco incómoda para las blancas, y se deciden a jugar C5, que como decíamos es una jugada bastante comprometida, ya que si bien las blancas ganan espacio en el flanco dama, el día que juguemos E5 va a ser un golpe muy fuerte, ¿no?, para nosotros, y ahora ya no hay tensión en el centro. Entonces con negras simplemente nos retiramos a C7 y vamos a estar dispuestos a jugar E5 pronto. Las blancas juegan A4, ya preparando B5, y está bien porque las blancas no pueden quedarse quietas, ¿no?, tienen que hacer algo para crear algún contrajuego. Y simplemente aquí jugamos E5. Ya estamos poniendo presión en el centro, y se está por abrir la posición, y el concepto muy importante del par de alfiles va a entrar en juego también. Hasta hace poco la posición era cerrada
y el par de alfiles no era tan importante. Si la posición es abierta, con negras vamos a estar muy contentos de jugar algo como caballo por D2, porque en este caso estamos obteniendo uno de sus alfiles y vamos a quedar con dos alfiles contra un alfil solo de las blancas. Y en posiciones abiertas, por lo general, los alfiles son mucho más fuertes que los caballos. Y las blancas aquí juegan torre 1. Yo lo veo como un error porque es una jugada muy precavida. Si bien defiende el alfil de E2 en muchas variantes, yo creo que con blancas hay que jugar B5. No sabemos si es muy buena o no porque en este caso estamos abriendo mucho la posición con negras. El blanco está lleno de objetivos de ataque y el par de alfiles probablemente sea muy fuerte para las negras, pero por lo menos las blancas están creando algún contrajuego. Al jugar torre E1, las blancas no están creando ningún contrajuego, sino que solamente se están defendiendo y nos están dando una oportunidad más de seguir mejorando nuestras piezas con negras. O sea que B5 desde un punto de vista práctico debe ser la mejor elección, ¿no?, para las blancas. Si bien con negras no hace falta que tomemos, tal vez sí, tal vez no, podemos dejar los peones como están, las blancas no tienen ninguna amenaza en particular. Nuevamente con blancas es mejor tener, ¿no?, algo por lo que jugar. Si no, aquí vamos a ver solamente los progresos de las negras, como por ejemplo dama F6, que es una jugada muy interesante. Lo que quieren hacer aquí las negras es poner más presión sobre el peón de D4, sobre el alfil de D2. Aquí también podemos ver cómo el caballo de F3 está sobrecargado, defendiendo varias piezas. Y aquí ya es tarde para las blancas si quieren jugar B5, porque podemos comer. Las blancas no pueden tomar de caballo porque el alfil de D2 está desprotegido. Las blancas tienen que tomar de peón. Y aquí simplemente podemos ganar un peón jugando caballo por D2 y luego de caballo por D2 simplemente dama por D4. Ganamos el peón de D4 y luego también se cae el peón de C5 y con esto la partida, ¿no? Por supuesto, ya es mucha ventaja, dos peones y además el par de alfiles, ¿no?, que es importante. Las blancas tampoco pueden darse el lujo de comer en E4 porque de esta manera comemos de peón F. Y fíjense cómo la dama de F6 y la torre de F8 entran en acción. Jueguen donde jueguen el caballo las blancas, podemos jugar dama por F2 y tenemos una ventaja abrumadora también. O sea que aquí nuestra ventaja de espacio ya está dando resultado. Seguimos planteando amenazas muy fuertes para las negras. Y las blancas juegan torre D1. Aquí es donde podemos ver que evidentemente el blanco reconoce que ha cometido un error al jugar torre E1 primero y luego torre D1. Y con negras aquí una jugada muy tranquila como rey H8. Estamos saliendo, ¿no?, de la diagonal, evitando cualquier eventual sacrificio como caballo por D5, evitando los chistes tácticos que puedan surgir. Y aquí si las blancas juegan B5 aún siguen en problemas porque vamos a ver cómo la torre de D1 sigue sobrecargada defendiendo el alfil de D2 y la torre de A1. Este es el mejor ejemplo donde vemos que también el caballo estaba sobrecargado y aquí luego de esta variante con negras estamos ganando el peón de D4 y a esto le sumamos también el peón de C5. Obviamente aquí la partida está completamente perdida para las blancas. Entonces aquí las blancas deciden tomar en E5, pero también resulta una decisión fatal, ¿no?, porque ahora se va a abrir la diagonal del alfil de C7 y vamos a ver que el flanco de rey de las blancas se encuentra bastante abandonado.
Aquí las negras juegan caballo por E5. Las blancas deciden tomar, que es una decisión cuestionable, pero también es entendible porque caballo G4 era muy molesta la jugada. Pero esto no hace más que potenciar nuestras amenazas. Aquí vemos que tenemos un muy fuerte alfil en E5. Amenazamos entre otras cosas alfil por C3. También amenazamos caballo por alfil, seguido de alfil por C3. Y no hay que dejar de ver al flanco de rey de las blancas, que se encuentra totalmente desprotegido. Y ya no hay caballo defensor en F3. O sea que hay muchos puntos alrededor del rey que están sin proteger. Si las blancas juegan caballo por E4, tomamos de peón. Y aquí tenemos dos amenazas. Amenazamos la torre de A1 y también vemos cómo amenazamos dama por F2. Ambas amenazas no se pueden parar a la vez para las blancas, y es por esta razón que en esta variante también están perdiendo. Las blancas aquí juegan torre C1 defendiendo el caballo de C3, pero como decíamos hay muchos puntos alrededor de la posición del rey que no se pueden defender, y esto nos permite jugar una jugada como alfil por H2 jaque. Nuestro ataque es muy fuerte y vamos a ver cómo, si las blancas comen, además de caballo por F2 que es interesante, tenemos dama H4 jaque y nuestro ataque es muy fuerte. Luego de rey G1 por ejemplo podemos jugar dama por F2 jaque, y luego de rey H1 o rey H2 vamos a intentar darle mate en la columna H, y las blancas solo pueden parar esto de forma temporal porque ahora sigue torre por alfil y le damos mate al rey blanco muy desprotegido. Todas las fuerzas blancas estaban centradas en el flanco dama y nosotros con negras ya ganando en el flanco rey. Luego de alfil por H2 jaque, las blancas no encuentran otra solución que jugar rey F1. Y aquí la mejor manera de ganar es terminar el desarrollo. Ya tenemos una ventaja muy grande. Entonces terminamos el desarrollo, traemos todas nuestras piezas al juego y ya vamos a estar ganando. Las blancas juegan dama C2, dama H4 y alfil E1. Por supuesto las blancas no toman el caballo por el tema de siempre, ¿no? Se abre la columna F y ahora el rey en F1 está en una situación crítica. Alfil E1. Aquí las negras juegan A5 para destruir los peones blancos del flanco de dama. Probablemente con torre E8 también es suficiente, ¿no? Ya trayendo todas las piezas al juego. Las blancas intentan sostener su flanco de dama con caballo A2. Y aquí damos el golpe definitivo con F4, intentando abrir líneas, sobre todo la columna F, que es donde está situado el rey blanco. Alfil F3 juegan las blancas. Sí, peón por peón, torre por, y aquí amenazamos entre otras cosas caballo G3 mate, torre por F2 jaque también es una amenaza. No hay defensa aquí para el blanco, ¿no? Muchas piezas atacando. Caballo G5. Bueno, a esta altura creo que ya ganaban varias jugadas para las negras. Y aquí las blancas ya deciden abandonar. Si toman de rey, tenemos muchas jugadas ganadoras. Torre 8, alfil F4. Y si toman de peón, dama H3 debería terminar el trabajo también, amenazando en F3. Y tenemos también muchos otros golpes en casillas claras, ¿no? Por nuestro alfil. Una partida muy interesante que se definió de manera muy agresiva por parte de las negras en el flanco de rey, pero creo que el momento más importante fue cuando tuvimos que prestar atención a la estructura de peones, cuando el blanco decidió jugar C5 también, que fue fundamental porque luego de C5 pudimos jugar E5 y a partir de ahí fue donde el negro tomó una iniciativa duradera. Si bien nuestra posición ya era fuerte, luego de E5 y con el caballo ya en E4 pudimos desarrollar un ataque imparable.